¿Qué es lo que te está impidiendo hacer y convertirte en aquello que realmente eres capaz de ser? Casi nunca es falta de capacidad, inteligencia u oportunidad. Lo que te frena es algo más silencioso, más constante, más persuasivo de lo que parece. Algo que actúa antes de la acción, que debilita tu valentía incluso antes de que intentes. Esa fuerza tiene nombre: miedo. El miedo va a reducir tu mundo, a menos que aprendas a atravesarlo. De eso trata este video: dejar de obedecer a tu miedo. Los estoicos percibieron algo que casi nadie acepta hoy. O entrenas tu mente, o ella termina dominándote, porque el miedo no desaparece cuando la vida se vuelve más fácil. Desaparece cuando dejas de someterte a él. Aquí vas a aprender a responder de manera diferente al miedo, no con impulsividad, sino con disciplina mental aplicada a la vida real, al día a día. Porque la inseguridad no es quien tú eres. Crece cuando retrocedes, cuando evitas actuar. Pero en el momento en que aprendes a responder de otra forma en el trabajo, en las decisiones, en las conversaciones difíciles del día a día, algo cambia. Tu postura cambia, tu firmeza se impone, y las decisiones difíciles dejan de ser aplazadas para después. Quien vence el miedo interno no piensa igual, no acepta vivir con el miedo dando órdenes todo el tiempo. Tú puedes vivir de esa misma manera, no fingiendo valentía, sino construyendo fuerza mental. Entonces quédate con esto, no esperes a que el miedo pase, atraviésalo. No te protejas demasiado, toma postura y deja de suspender tu propia vida esperando sentirte listo. Ahora, empecemos. Método 1. Eres tú contra ti. La mayoría de las personas cree que el mayor obstáculo de la vida está afuera, en el juicio de los demás, en el miedo a equivocarse en público, en esa sensación incómoda de parecer más pequeño de lo que quisieras al intentar algo nuevo. Pero casi nadie se da cuenta de que todo eso ocurre antes incluso de cualquier acción, completamente dentro de la propia mente. El verdadero enfrentamiento no empieza cuando te expones. Empieza en el segundo en que piensas en exponerte. Es antes de poner los pies en la realidad que te encoges, anticipas escenarios, imaginas miradas, sientes el estómago apretarse, escuchas críticas que nadie hizo, creas frases que nunca se dijeron, construyes rechazos que aún no existen. Y en ese proceso silencioso, conviertes un paso simple en una carga emocional, mientras reduces tu propia capacidad sin que nadie tenga que decir nada. Nadie te bloqueó, nadie te impidió. Fuiste tú quien se detuvo. Ese es el papel del miedo en nuestra vida. Crear el clima perfecto para que la mente empiece a trabajar contra ti en silencio. No grita, argumenta, no empuja, persuade, no te asusta, te convence. La mente actúa como un juez severo que solo presenta acusaciones, nunca posibilidades. Dice que no estás listo, que vas a fallar, que vas a parecer ridículo, que no es el momento adecuado. Y lo más peligroso es esto: siempre parece sensata. Nada de lo que la mente dice suena absurdo, suena responsable, suena prudente, suena como alguien que intenta protegerte, pero no es protección, es contención. El miedo no intenta destruirte, intenta mantenerte cómodo en el lugar que ya te limita, y por eso es tan convincente. No te bloqueas porque seas incapaz. Te bloqueas porque empiezas a tratar el miedo como si fuera sentido común. Los estoicos eran directos con esto. Epicteto decía que no es lo que ocurre lo que nos derriba, es la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que ocurre. Es decir, el problema no viene de afuera, nace en el diálogo interno que aceptas sin cuestionar. Fíjate en el patrón, no piensas voy a intentar, piensas ¿y si sale mal? No piensas voy a aprender, piensas ¿y si me expongo? No piensas esto puede salir bien,
Piensas, esto puede costarme caro, y listo, la lucha ya empezó, no con el mundo, es tú contra tú. Piensa en cómo funciona esto en la vida real. Dos personas frente a la misma decisión difícil. Una piensa, si me equivoco, eso prueba que no soy lo suficientemente bueno. La otra piensa, si me equivoco, eso forma parte del proceso. La situación externa es idéntica, pero el destino interno completamente diferente. Una se paraliza, la otra se mueve. ¿Te das cuenta de que no se trata de valentía heroica ni de confianza absoluta? Se trata de qué historia eliges sostener dentro de la cabeza antes de actuar. La frase que repites internamente, decide si avanzas o si te encoges. Cuando dices, voy a fracasar, cierras la puerta antes incluso de llegar a ella. Cuando dices, voy a aprender, mantienes la puerta abierta, aunque estés temblando por dentro. Esto no es pensamiento positivo, es comando mental. El miedo no es una señal para detenerte. El miedo es una señal de que hay algo importante en juego. El problema empieza cuando tratas el miedo como una orden y no como una sensación pasajera. Crecer no exige valentía absoluta. Exige dejar de obedecer automáticamente todo lo que tu mente dice cuando está incómoda. No es el mundo contra ti, no son las personas contra ti. Eres tú decidiendo si sigues creyendo pensamientos que te encogen o si sostienes una postura interna más firme, incluso sin garantías, incluso bajo presión. Entonces, haz esto ahora. Observa dónde estás renunciando en el pensamiento antes de intentar en la práctica. ¿Dónde te estás protegiendo demasiado y viviendo de menos? ¿Dónde vienes tratando el miedo como consejo? En tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones. Porque cuando empiezas a identificar esos puntos, algo cambia de verdad. Dejas de vivir en modo defensa y empiezas, poco a poco, a vivir en modo elección. En la salud, te das cuenta de que no era falta de tiempo, era miedo a empezar y fallar. Y el día en que decides entrenar, ejercitarte incluso sin ganas, el cuerpo responde, la energía vuelve, la confianza crece. No porque se haya vuelto fácil, sino porque dejaste de huir. En las finanzas entiendes que no era mala suerte, era postergación, miedo de mirar los números, miedo de asumir errores, miedo de cambiar hábitos. Y cuando enfrentas eso, aunque sea incómodo, la vida empieza a ordenarse por fuera porque se volvió más honesta por dentro. En las relaciones te das cuenta de que mucho de lo que llamabas paz era solo silencio forzado, miedo de decir no, miedo de poner límites, miedo de perder a alguien. Y en el momento en que empiezas a posicionarte, ocurre algo curioso. Las relaciones se vuelven más livianas, más verdaderas, más fáciles de sostener. Eso es lo que pasa cuando dejas de tratar el miedo como sabiduría. La vida empieza a avanzar. No porque el miedo haya desaparecido, sino porque dejó de mandar. Sientes la incomodidad, pero no retrocedes. Percibes la inseguridad, pero no obedeces. Escuchas la mente, pero decides por tu cuenta. Y ese es el verdadero giro. Cuando entiendes que el mundo nunca fue el problema. La lucha siempre fue interna. Por eso este ejercicio no es pequeño. Cambia tu postura, cambia tus decisiones, cambia la forma en que te respetas. Escribe en los comentarios no para demostrarle nada a nadie, sino para marcar una posición contigo mismo. Ya no voy a luchar contra mí. Porque cuando esta guerra interna termina, no te conviertes en otra persona. Finalmente te conviertes en tú. Método 2. No estarás aquí para siempre. Recuérdalo para empezar a vivir. Déjame hacerte una pregunta directa. En tu último día aquí en la tierra, ¿cuántos de tus talentos van a morir contigo? ¿Cuántas ideas se quedaron solo en tu cabeza? ¿Cuántos dones que cargabas desde la infancia, pero siempre fuiste postergando porque ahora no es el momento? ¿Cuántas cosas que sentías ganas de aprender, pintar, escribir, bailar,
fotografiar, estudiar algo nuevo, cuidar mejor el cuerpo, organizar tu propia vida, simplemente quedaron para después. Y lo más curioso es que esto no tiene que ver con la edad. Puedes tener 20, 30, 40 o 50 años. Todo el mundo cae en la misma trampa cómoda, creer que el tiempo está garantizado. La próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Pero cuando recuerdas de verdad que no estarás aquí para siempre, algo cambia dentro de ti. El tiempo deja de parecer infinito y la vida deja de ser un borrador. Por eso los estoicos tenían una frase grabada en la mente: memento mori. Recuerda que vas a morir, no para asustar, para despertar. Marco Aurelio escribió algo que duele justamente porque es verdad. Podrías dejar la vida ahora mismo. Que eso determine lo que haces, dices y piensas. Cuando esta idea entra de verdad, tus miedos cambian de tamaño, no desaparecen, pero dejan de mandar. El miedo a equivocarte empieza a parecer pequeño frente a la posibilidad de nunca intentar. El miedo al juicio pierde fuerza cuando entiendes que nadie va a vivir por ti. El miedo a empezar se debilita cuando te das cuenta de que esperar no te protege, solo te retrasa. Eso es lo que enseña el estoicismo. Recordar que el tiempo es finito no le quita sentido a la vida. Es exactamente eso lo que se lo devuelve. Esto aparece en las cosas más comunes del día a día. En la salud, dejas de tratar el cuerpo como si fuera eterno. No necesitas convertirte en otra persona. Solo necesitas empezar. Un entrenamiento simple, una caminata, un cuidado básico. Y sientes que la energía vuelve. Porque volviste a ti. En la vida financiera dejas de empujar decisiones importantes, miras los números, organizas lo básico, asumes el control, porque entiendes que la desorganización de hoy se convierte en peso mañana. En las relaciones dejas de aplazar conversaciones, sentimientos y límites. Empiezas a decir lo que sientes mientras todavía hay tiempo. Porque entiendes que el tiempo mal vivido no regresa. ¿Lo notas? Recordar que el tiempo es finito no te deja ansioso, te deja presente, sales del borrador y entiendes que cada día es una elección, actuar o desperdiciar. Si esta idea del memento mori te despertó, no necesitas cambiar el mundo hoy. No necesitas hacer nada radical, no necesitas dejarlo todo ni lanzarte de un precipicio. Basta con dar un paso al frente, con miedo, inseguro, tembloroso, porque cada vez que das ese paso, aunque sea pequeño, algo cambia. El miedo pierde espacio y tú ganas vida. Toda acción real debilita la ilusión de la inseguridad. Toda elección consciente fortalece tu presencia. Y todo recuerdo de la muerte, cuando se comprende bien, se convierte en una invitación urgente a vivir mejor ahora. Entonces la práctica estoica de hoy es simple, pero definitiva. Haz algo por lo que tu versión del futuro te agradecerá no haberlo postergado. Puede ser iniciar un curso, enviar un mensaje importante, empezar un proyecto, cambiar un hábito pequeño, pero hazlo. Porque la vida no garantiza plazos, el tiempo no espera a nadie y tú no estarás aquí para siempre. Si esta idea te despertó por dentro, escribe en los comentarios: hoy elijo vivir de verdad. Y luego demuéstratelo a ti mismo. Porque la inseguridad solo domina la vida de quien olvidó que la vida es corta. Método 3. No intentes ser perfecto. ¿Alguna vez tuviste una idea brillante, una oportunidad de oro o ganas reales de empezar algo nuevo, pero te bloqueaste? Es justo ahí cuando la mente empieza a gritar: ¿y si no sale bien? ¿Se van a reír de mí? ¿Y si me equivoco desde el comienzo? Y antes incluso del primer paso, ya renunciaste. No porque no fueras capaz, sino porque pensaste que tenías que hacerlo perfecto. Intentar ser perfecto parece fortaleza, pero en la práctica es el mayor de los bloqueos.
El perfeccionismo es una jaula muy bien disfrazada. Por fuera parece exigencia. Por dentro es miedo pidiéndote que no te muevas. Los estoicos nunca preguntaron si lo hiciste todo bien. Epicteto hacía una pregunta mucho más honesta. ¿Avanzaste? Porque la perfección paraliza, el progreso libera. Cuando crees que solo puedes actuar cuando estés listo, confiado e impecable, pospones tu propia vida. Y esa espera por un momento ideal que nunca llega va robándote tiempo, energía y confianza poco a poco. La mente empieza a pesar. Debería estar mejor. Necesito hacerlo bien. Tengo que poder con todo. Como si existiera un manual invisible exigiendo que seas siempre fuerte, siempre calmado, siempre correcto. Pero nadie vive así, ni nunca ha vivido. Séneca decía algo directo. Quien vive demasiado preocupado por vivir mejor, termina no viviendo. Piensa en las áreas de tu vida donde esto pasa sin que lo notes. En la salud, no empiezas a cuidarte porque crees que necesitas los tenis correctos, inscribirte en el gimnasio más concurrido, la rutina perfecta, entrenar 6 veces por semana. Mientras tanto, una simple caminata, 3 ejercicios en casa o 15 minutos de movimiento ya cambiarían tu día, pero no lo haces porque no parece suficiente. En la vida financiera, no organizas lo básico porque crees que aún no sabes lo suficiente. No entiendes todo sobre inversiones, intereses, fondos, entonces prefieres no tocar nada. Y el resultado es seguir en el mismo lugar, no por falta de capacidad, sino por miedo a empezar de manera imperfecta. En las relaciones te tragas lo que sientes porque tienes miedo de no decirlo de la forma correcta, de crear conflicto, de parecer exagerado. Y por intentar acertar demasiado, terminas callándote. Y mientras intentas ser impecable, la vida pasa. El objetivo principal del estoicismo no es ser perfecto, es ser libre, libre del miedo a equivocarte, libre de las expectativas de los demás, libre de la necesidad de demostrar algo. No estás aquí para interpretar una versión idealizada de ti mismo. Estás aquí para vivir, aprender y crecer incluso temblando. Entonces, respira. Mírate con un poco más de honestidad y pregúntate, ¿estoy buscando progreso o intentando parecer impecable? Si es progreso, continúa, incluso tropezando, incluso equivocándote, incluso lejos del ideal. Porque eso es lo que construye confianza real. Confiar en ti mismo no es creer que siempre vas a acertar, es saber que, incluso equivocándote, no te abandonas. Es saber que lo intentas de nuevo. Es sentir que puedes contar contigo en los momentos difíciles. Cuando construyes este tipo de autoconfianza, algo cambia. Te explicas menos, avanzas con más calma, y dejas de depender tanto de la aprobación de los demás. La práctica estoica de hoy es simple y directa. Haz lo que puedas, con lo que tienes, de la manera que se pueda, y después mejora. Y cada vez que el miedo a la imperfección intente detenerte, recuerda esto: lo hecho vale más que lo perfecto. Porque cada acción imperfecta que tienes el valor de hacer le envía un mensaje poderoso a tu mente: puedo confiar en mí. Y vivir confiando en uno mismo vale más que cualquier apariencia de perfección. Método 4. Actúa. Así es como dejas el miedo atrás. Déjame confesarte algo. Durante mucho tiempo, cargué una ilusión que mucha gente lleva sin darse cuenta. La idea de que todo el mundo a mi alrededor avanzaba con claridad, seguridad y confianza, mientras solo yo parecía estar bloqueado. Pero eso no es verdad. La mayoría de las personas tiene miedo. La diferencia es que algunas actúan incluso con miedo y otras esperan a que el miedo desaparezca. Y no desaparece. Todo ser humano siente miedo. Todo ser vivo siente miedo. El miedo no es un defecto tuyo, es un mecanismo básico de supervivencia. El problema no es sentir miedo. El problema es evitar todo lo que te asusta.
Cuando evitas, algo peligroso pasa por dentro. Le enseñas a tu sistema nervioso que el miedo significa peligro real. Y poco a poco, tu mundo empieza a encogerse. Hablas menos, arriesgas menos, te expones menos. Eliges caminos cada vez más pequeños para no sentir incomodidad. El miedo no te persigue, aprende de ti. Si cada vez que aparece retrocedes, entiende el mensaje. Esto es peligroso, evítalo. Y empieza a protegerte, limitándote. Los estoicos ya sabían esto, incluso sin darle un nombre técnico. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos hieren, sino la forma en que reaccionamos ante ellas. Reaccionar siempre huyendo convierte al miedo en carcelero. Ahora, mira cómo esto aparece en la vida real. En la vida profesional, no te posicionas, no pides, no intentas algo nuevo, porque aún no te sientes listo. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil parece hablar. Lo mismo ocurre en tu vida social. Evitas conversaciones, invitaciones, exposiciones pequeñas. Y luego te preguntas por qué te sientes fuera de lugar. Y el costo de esto es alto. No es solo una oportunidad perdida, es una identidad que se encoge. El miedo no es una señal de detente. El miedo es una señal de esto es nuevo. Esto es incierto, esto puede salir mal, y está bien, no hay nada de malo en eso. El error empieza cuando tratas ese mensaje como una orden. La única forma de enseñarle a tu cerebro que estás a salvo no es pensando más, es actuando. La acción no elimina el miedo de inmediato, lo pone en su lugar. Cuando actúas, incluso con la voz temblando, incluso inseguro, algo cambia. El miedo pierde autoridad. Aprendes, en la práctica, que puedes sentir miedo y aún así continuar. Así es como se construyen las personas confiadas, no porque no sientan miedo, sino porque no se detienen por culpa de él. Para cambiar tu perspectiva, no tiene que ser algo grande, tiene que ser real. Una conversación que vienes evitando, una actitud simple que siempre postergas, un paso pequeño, pero concreto. Cada una de esas acciones le envía un mensaje claro a tu mente. Yo tengo el control. Puedo manejar esto. No necesito huir. Y poco a poco, tu mundo empieza a crecer de nuevo. Tu postura cambia, tu voz regresa, tu presencia se afirma. Y eso se nota. Las personas perciben que dejaste de pedir permiso para vivir con claridad. Quien actúa a pesar del miedo, envía un mensaje silencioso. Confío en mí. Y esa confianza cambia tu comportamiento. Eliges mejor. Toleras menos lo que te hace daño. Retrocedes menos frente a la vida y empiezas a vivir con más verdad, menos ansiedad y menos arrepentimiento. No es ausencia de miedo, es autoridad sobre él. La práctica estoica de hoy es simple. Haz algo que vienes evitando por miedo, incluso si es pequeño. Una conversación, una decisión, una actitud que sabes que necesitas tomar, no para demostrarle nada a nadie, sino para enseñarte a ti mismo que no eres rehén de tus propias sensaciones. Y cuando el miedo aparezca, recuerda esto: no vino a detenerte, vino a ponerte a prueba. Y si esta idea conectó contigo, deja en los comentarios: yo actúo, incluso con miedo. Porque cada vez que actúas, el miedo queda atrás y tú avanzas. Método 5. Ya no necesitas cargar el pasado. Hay personas que cargan el pasado como si fuera una mochila llena de piedras. Caminan por la vida con el peso de todo lo que ya vivieron. Rechazos, fracasos, abusos, pérdidas, humillaciones. Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera se dan cuenta de cuánto eso está moldeando cada elección, cada reacción, cada creencia sobre sí mismas. Empiezas a evitar caminos porque uno de ellos ya te lastimó. Empiezas a desconfiar de cualquier elogio porque un día alguien te engañó. Empiezas a sabotearte porque allá atrás alguien te convenció
de que no merecías ganar. Pero aquí va una verdad dura y al mismo tiempo liberadora. Lo que te hirió en el pasado no necesita seguir mandando en tu vida en el presente. Sí, el trauma existió. Sí, el dolor fue real. Pero ya no necesitas vivir reaccionando a lo que ya pasó. Ya no estás allá. Ya eres otro. Faulkner escribió: ten miedo, no puedes evitarlo, pero no vivas con miedo. El miedo puede tocar a la puerta, pero eres tú quien decide si entra y manda en la casa. Los estoicos sabían esto. Ellos enseñaban que el pasado ya no está bajo tu poder. Lo que sí lo está es tu respuesta, tu postura, tu próximo paso. Marco Aurelio decía: la vida es un puente estrecho, lo importante es no tener miedo, porque el miedo paraliza, la culpa enferma, y el dolor mal curado se transforma en autoabandono. Pero nada, absolutamente nada de lo que te pasó es demasiado grande como para no ser superado. Ninguna pérdida financiera, ningún abandono, ninguna infancia difícil, ningún final doloroso de una relación define tu destino, a menos que tú lo permitas. A partir de hoy, puedes dejar de revivir lo que te hirió y empezar a construir lo que te fortalece. La práctica estoica es simple, pero exige coraje. En lugar de repetir: esto me rompió, repite: esto me enseñó. En lugar de preguntarte: ¿por qué esto me pasó a mí?, pregúntate: ¿qué puedo hacer con esto ahora? El pasado no va a cambiar, pero la forma en que te afecta, sí, y eso lo cambia todo. Si esta lección tocó algo en ti, ve ahora a los comentarios y escribe: hoy camino liviano. Porque cada vez que eliges la ligereza en lugar de la culpa, abres espacio para un futuro que no necesita repetir el dolor de tu pasado. Método 6. Entrena a reaccionar con confianza. Déjame decirte algo de forma directa. Muchos de los errores más costosos de mi vida no ocurrieron por falta de capacidad. Ocurrieron porque por miedo dejé que otras personas decidieran por mí. Cuando dudas demasiado, alguien ocupa el espacio. Cuando tardas en responder, alguien responde por ti. Cuando no sostienes tu posición, alguien elige en tu lugar. Y casi nadie se da cuenta de esto en el momento, porque el miedo no llega diciendo: voy a perjudicarte. Llega haciéndote pensar de más, solo que pensar de más en esos momentos no es prudencia, es huida disfrazada. La confianza no nace lista. Se entrena en la reacción. Existe un patrón simple que lo cambia todo. Cuando aparece el miedo, el tiempo juega en tu contra. Si le das demasiado espacio a la mente para negociar, ella te convence de no actuar. Por eso existe una regla práctica tan poderosa: actuar antes de que el miedo organice un discurso convincente. ¿Sentiste el impulso? Cuenta mentalmente 5, 4, 3, 2, 1 y hazlo. No para vencer el miedo, sino para no obedecerle. Pensando en hablar en una reunión o en un evento, 5, 4, 3, 2, 1 y levanta la mano y habla. Dudando en enviar un correo importante, un mensaje necesario, una postura clara, 5, 4, 3, 2, 1 y envía. No porque estés cómodo, sino porque postergar solo fortalece la inseguridad. Cada vez que actúas a pesar del miedo, pasa algo importante. El miedo pierde autoridad y tú ganas respeto interno. Los estoicos entendían esto con claridad. Ellos no esperaban la emoción correcta para actuar. Actuaban de acuerdo con lo que era correcto y dejaban que la emoción se ajustara después. Por eso, voy a hacerte una pregunta simple, pero que cambia tu postura. ¿Cuál es el precio de seguir obedeciendo al miedo? Porque el miedo no te protege, te mantiene pequeño, te mantiene dependiente, te mantiene esperando. ¿Cuál es el precio de no intentar, de no decir tu verdad, de no posicionarte cuando era necesario? Tal vez evites una incomodidad inmediata, pero pagas con frustración,
arrepentimiento y pérdida de confianza en ti mismo. Entrenar, reaccionar con confianza, no es volverte impulsivo, es dejar de tercerizar decisiones importantes al miedo. No necesitas tener certeza absoluta, necesitas postura, y la postura se construye así, una reacción consciente a la vez, un paso dado a pesar del miedo, una decisión sostenida sin explicarte de más. Entonces, entrena esta acción estoica. La próxima vez que aparezca el miedo, no negocies. Cuenta y actúa. Y siempre que actúes incluso inseguro, repite internamente, puedo confiar en mi decisión. Y graba esto. Cada vez que reaccionas con coraje, incluso temblando por dentro, le enseñas algo definitivo a tu mente. Quien decide aquí no es el miedo, eres tú. Método 7. Vuelve a lo básico. Déjame recordarte algo simple, pero que casi nadie acepta. El miedo es mental, pero el desgaste que provoca es físico. La inseguridad no vive solo en la cabeza. Pesa en el cuerpo, tensa los hombros, aprieta el pecho, roba el sueño. Cansa antes de que termine el día. Muchas veces intentas resolver todo solo en lo mental, pensando, reflexionando, analizando, pero ignoras el lugar donde el miedo más se manifiesta, el cuerpo. Cuando la vida está confusa por dentro, lo básico suele estar abandonado por fuera. Dormir mal, comer cualquier cosa, pasar todo el día sentado, respirar corto, cero movimiento, cero rutina. Y entonces te preguntas por qué estás ansioso, inseguro, irritable, sin claridad. Los estoicos eran extremadamente simples en este punto. Sabían que una mente confusa casi siempre habita un cuerpo abandonado, no por falta de inteligencia, sino por falta de cuidado básico. Aquí es donde la antigua frase cobra todo el sentido. Cuerpo sano, mente sana. Mente equilibrada en un cuerpo cuidado. Esto nunca fue sobre estética, rendimiento o apariencia. Siempre fue sobre condición interna. Cuando el cuerpo está exhausto, desregulado, sin ritmo, la mente pierde claridad, paciencia y firmeza. Piensas peor, reaccionas más, toleras menos. Y empiezas a llamar a eso problema emocional, cuando muchas veces es físico. Duermes mal y crees que estás desmotivado. Te alimentas mal y crees que estás ansioso. No te mueves y crees que perdiste el control de la vida. Los estoicos no separaban estas cosas. Para ellos, cuerpo y mente eran un solo sistema. Por eso no empezaban hablando de grandes ideas. Empezaban por lo básico. No necesitas un plan sofisticado, necesitas volver al suelo, dormir mejor, beber más agua, mover el cuerpo todos los días, aunque sea poco, comer con más atención, no con culpa. Estos pequeños gestos hacen algo poderoso. Le dicen a tu sistema nervioso, todo está bajo control ahora. Y cuando el cuerpo recibe ese mensaje, la mente deja de gritar. Mucha gente intenta huir de la inseguridad y la ansiedad buscando atajos. Alcohol para relajarse, exceso de estímulo para distraerse, cualquier cosa para no sentir. Pero eso solo empuja el problema hacia adelante. Lo que anestesia hoy, cobra mañana. Cuando cuidas lo básico, algo cambia silenciosamente. El cuerpo desacelera, tu respiración se profundiza y tu mente acompaña. No te vuelves invencible, pero te vuelves más estable. Y la estabilidad ya es la mitad de la fuerza emocional. Piénsalo conmigo. ¿Cuántas crisis empiezan después de noches mal dormidas? ¿Cuántas malas decisiones surgen cuando el cuerpo está exhausto? ¿Cuántas discusiones nacen del hambre, la tensión y el cansancio acumulado? Volver a lo básico no es retroceder, es crear suelo. Es difícil tener claridad mental cuando el cuerpo está pidiendo auxilio. Es difícil enfrentar el miedo cuando vives en desgaste físico constante.
El estoicismo nunca fue sobre aguantar todo al límite. Fue sobrevivir con suficiente orden para no colapsar por dentro. Entonces la práctica de hoy es simple, casi humilde. Cuida lo básico antes de intentar resolver el resto. Duerme un poco mejor hoy. Camina algunos minutos. Come con más atención. Respira profundo algunas veces a lo largo del día. No es pequeño, es estructural, porque cuando el cuerpo empieza a sentirse seguro, la mente deja de gritar, y cuando el miedo pierde el escenario físico, pierde fuerza. Si este punto tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios, voy a volver a lo básico. Porque a veces la mayor evolución no es agregar más cosas a la vida, es dejar de ignorar lo que siempre te sostuvo. Método 8. La rigidez te quiebra. Aprende a fluir. Casi nadie se da cuenta de esto, pero la rigidez rara vez nace de la fuerza. Nace del miedo. No es disciplina excesiva, no es personalidad difícil, no es forma de ser. Es miedo intentando crear control. Cuando sientes que algo puede salirse de tu control, la mente reacciona de la única manera que conoce, apretándolo todo. Pensamientos, rutinas, opiniones, expectativas. Te endureces por dentro para no sentir la incomodidad de no saber qué viene después. Y por algunos instantes funciona. Cuando te quedas solo con lo que ya conoces, solo con lo que dominas, solo con lo que parece predecible, el miedo baja el tono. No porque se haya resuelto, sino porque dejaste de tocar los puntos que lo activan. La rigidez se vuelve un acuerdo silencioso con el miedo. Yo no me expongo y tú no me asustas. Solo que ese acuerdo no trae paz, trae encogimiento. Poco a poco empiezas a confundir control con seguridad. Confundes rutina con estabilidad. Confundes rigidez con madurez emocional. Pero lo que realmente ocurre es más simple y más duro. Dejas de crecer para no sentir incomodidad. No es fuerza, es autoprotección excesiva. Y cada vez que eliges protegerte de más, alguna parte de tu vida se hace más pequeña por dentro, antes de hacerse más pequeña por fuera. Te vas estrechando, reduces expectativas, evitas el confrontar, bajas el techo de lo que crees que puedes sostener. Hasta el día en que la vida cambia sin pedir permiso, un plan que no funciona, un cambio que no previste, un despido inesperado, una relación que cambia o termina, una crítica que toca donde no querías mirar. Y ahí, quien vive rígido, sufre más. No porque el problema sea mayor, sino porque no sabe ajustarse. Quien está dominado por el miedo no sabe ceder, no sabe recalibrar, no sabe respirar dentro del cambio. Cuando no logra mantener lo perfecto, entra en el todo o nada. O controla todo, o se derrumba por dentro. ¿Te das cuenta de cómo opera el miedo aquí? No aparece diciendo, ten miedo. Aparece diciendo, no pierdas el control. Los estoicos veían esto con claridad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la vida es movimiento y que resistirse a lo que cambia solo crea sufrimiento innecesario. Resistir, en el fondo, es intentar congelar la vida por miedo a lidiar con ella en movimiento. La fuerza real no es volverse piedra, es poder doblarse sin romperse. Y esto aparece de manera muy concreta en la vida real. En las relaciones, la rigidez surge cuando necesitas que todo sea a tu manera, cuando no escuchas, cuando no cedes, cuando conviertes cualquier diferencia en amenaza, no porque seas difícil, sino porque tienes miedo de perder el control, miedo de perder posición, miedo de perder la relación. Con el dinero, la rigidez aparece cuando evitas revisar hábitos, admitir errores, aprender algo nuevo. Insistes en el error conocido porque corregir exige enfrentar el miedo de mirar tu propio desorden. En el trabajo, la rigidez se muestra cuando necesitas tener siempre la razón, cuando reaccionas mal al feedback,
cuando te tomas todo como algo personal. No es ego puro, es miedo a no ser suficiente. Y esto también aparece de forma muy clara en la salud y en la alimentación, quizá más que en cualquier otra área. La rigidez surge cuando el miedo entra en escena. Miedo a fallar, miedo a no sostener, miedo a arruinarlo todo otra vez. En todos estos casos, el patrón es el mismo. El miedo pide control, el control se vuelve rigidez, y la rigidez termina quebrándote por dentro. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos hieren, sino la forma en que nos aferramos a ellos. Y cuanto más miedo sentimos, más nos aferramos. La rigidez es ese apretón exagerado intentando impedir que la vida se mueva. Ser flexible no es ser débil. Es dejar de obedecer automáticamente al miedo. Es entender que adaptarse no es perder identidad. Es preservar energía, es seguir caminando incluso cuando el terreno cambia. Cuando aprendes a fluir, ocurre algo muy concreto. El miedo pierde poder. No porque haya desaparecido, sino porque dejó de decidir. Te estresas menos, reaccionas mejor, te recuperas más rápido cuando algo sale mal. Dejas de quebrarte cada vez que la vida se sale del guión. Esto no es vivir sin dirección. Es tener dirección sin rigidez. Es valentía aplicada en el día a día. Entonces, observa con honestidad. ¿Dónde estás siendo demasiado rígido por miedo a perder el control? ¿Dónde te estás endureciendo cuando lo que se necesita es ajuste? Un estoico, cuando algo no sale como estaba planeado, no se bloquea ni explota, ajusta y continúa. No porque sea frío, sino porque no deja que el miedo mande. Y recuerda esto, cuando el miedo gobierna, te endureces. Cuando aprendes a fluir, el miedo pierde autoridad, y así es como dejas de tener miedo sin necesidad de fingir valentía. Si miras con honestidad todo lo que recorrimos aquí, vas a notar un patrón simple. El miedo nunca intentó destruirte, solo intentó controlarte, a veces haciéndote huir, a veces endureciéndote, a veces convenciéndote de esperar, de protegerte de más, de no exponerte. Y cuanto más obedeciste, más pequeña se volvió tu vida. Lo que cambia no es la ausencia del miedo, es tu postura frente a él. Cuando actúas incluso inseguro, cuando aceptas equivocarte, cuando recuerdas que el tiempo es corto, cuando cuidas lo básico, cuando aprendes a ajustarte en lugar de endurecerte, el miedo pierde el cargo, sigue existiendo, pero deja de decidir por ti. Ahí es cuando la vida empieza a destrabarse. No te vuelves alguien sin miedo, te vuelves alguien presente, alguien que no se abandona frente a la incomodidad. Alguien que deja de vivir en modo defensa y empieza a vivir en modo elección. Y eso cambia tu postura, tus relaciones, tus decisiones y sobre todo el respeto que tienes por ti mismo. Así que no guardes este video como reflexión, úsalo como referencia. Observa dónde el miedo aún está mandando, dónde te estás endureciendo, postergando, huyendo o protegiéndote de más. Y empieza pequeño, pero empieza consciente, porque dejar de tener miedo no es volverte héroe, es dejar de permitir que el miedo decida tu vida por ti. Y si este video te puso en movimiento, escribe en los comentarios: hoy dejo de protegerme y empiezo a vivir. Y después de eso, actúa, incluso con miedo. Y si este video tocó tu mente de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like. Si te quedaste hasta el final, es porque algo en ti ya decidió cambiar y ese cambio no será superficial. Gracias por ver.